Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras senadoras, al pueblo de México. En Movimiento Ciudadano queremos ser muy claros respecto a nuestra posición y anunciar que siempre respaldaremos cualquier esfuerzo del Estado mexicano para garantizar que México siga siendo un país soberano. Nos parece inadmisible, intolerable cualquier tipo de intromisión extranjera, injerencismo, trátese de quien se trate. En Movimiento Ciudadano, cuando hablamos de la soberanía de nuestro pueblo, no dudamos en cerrar filas con el Estado mexicano y lo haremos siempre hasta sus últimas consecuencias. Como se ha dicho hasta el cansancio, los asuntos de las y los mexicanos los resolvemos en nuestro país. Pero habiendo dicho lo anterior, no dejamos de observar que en la reforma estos artículos 19 y 40 de la Constitución que se ponen a discusión albergan o despiertan algunas inquietudes que nos sentimos obligados a compartir. Como dice la reforma al 40 constitucional, decretar, por cierto, permítanme un paréntesis, porque la redacción es completamente equivocada. Cuando hacen una redacción y separan el sujeto del verbo, lo único que están haciendo es quitarle énfasis. En el mejor de los casos, esta reforma debería decir: el pueblo de México no aceptará bajo ninguna circunstancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sé que lo del estilo no es precisamente lo suyo y quizá no acepte ni siquiera una modificación. Pero vuelvo al punto. Me parece que decretar la no intromisión de cualquier potencia, de cualquier país, de cualquier persona en suelo mexicano y decretar justamente la integridad, la independencia y la soberanía nacional, decretar esto en la Constitución es, por decirlo menos, un acto de ingenuidad. Es iluso pensar, lo digo con respeto, que con una reforma constitucional podemos garantizar la soberanía y la no intromisión en México. Lo ha dicho bien nuestro senador Luis Donaldo Colosio. Eso equivaldría a pensar que durante los últimos 200 años no hemos defendido con dignidad y con eficacia nuestra soberanía. Y nosotros creemos exactamente lo contrario. México ha afianzado su independencia y su soberanía gracias a la determinación de su pueblo. Pero también hay que decirlo, gracias al compromiso de quienes han sido titulares de los poderes públicos, estemos o no estemos de acuerdo con ellos. Es mucho más nuestra historia de dignidad que de sumisión. Por eso, desde nuestra perspectiva, la defensa de la soberanía, déjenme decirlo en estos términos, se hace en todo caso con acción y con determinación, con política bilateral y con política multilateral. Se hace con altura de miras, con negociaciones inteligentes, pero siempre priorizando el bienestar de México y de nuestros connacionales. Vale muchísimo la pena retomar la disertación que acaba de hacer hace unas horas nuestra senadora Amalia García en la discusión de la reforma energética, justo para entender las implicaciones que hoy el intervencionismo norteamericano tiene en prácticamente todo el mundo. Hoy lo que hay que entender es que el orden mundial está cambiando vertiginosamente y que el multilateralismo es nuestra única salida. Pero también el problema que tiene esta reforma es que nos obligan a equiparar la defensa de la soberanía con el combate a ciertos delitos, particularmente al terrorismo. Y reiteramos en este momento, como lo hemos hecho en toda nuestra historia política y legislativa, que nosotros no estamos de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, que no es otra cosa que prisión sin juicio.
porque hay evidencia de que la ampliación de catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa no impacta ni en la reducción de la criminalidad, pero en lo que sí impacta es en el crecimiento de la arbitrariedad, el hacinamiento de las cárceles y la criminalización de la pobreza. Por supuesto que nos sumamos a la condena del terrorismo en México como en cualquier otra parte del mundo y enfrentar a la delincuencia organizada y el injerencismo con la fuerza del Estado y los instrumentos de la ley. Sin embargo, ante la ineficiencia de la propia prisión preventiva, anuncio que presentaremos una reserva para incorporar los delitos de terrorismo en el artículo 19 constitucional, con lo que no estamos de acuerdo. Pero lo que más preocupa de esta discusión es que en aras de mantener la dignidad y la firmeza de la relación bilateral con Estados Unidos particularmente, como lo ha hecho, lo digo con todas sus letras, correctamente hasta ahora la Presidenta de la República, nos gane la desesperación e implementemos una especie de política reactiva a las declaraciones de quien está hoy en la Casa Blanca. No puede ser, lo digo con respeto, que hagamos del texto constitucional un panfleto político o una carta de buenas intenciones con dedicatoria al señor Donald Trump. El señor del norte que hoy despacha en la Casa Blanca nos acusa de ser un país productor de fentanilo y nosotros le respondemos con una reforma constitucional que lo prohíbe, como si esa fuera la solución. Ahora, Kelly y sus funcionarios amenazan con intervenir el suelo mexicano contra los cárteles del narcotráfico, le volvemos a dedicar una reforma constitucional. No es esa la manera. ¿Qué tal que mañana el presidente de Estados Unidos reaccione y dice que no le gusta el aguacate, que el aguacate es malo para la salud? También le vamos a dedicar entonces una reforma constitucional hablando de las propiedades del aguacate. No echemos mano del populismo legislativo ni del populismo constitucional, porque lo digo además con mucha franqueza, no va a haber texto constitucional que aguante la diarrea verbal patológica cotidiana del señor del norte. Ahora que nos amenaza con incrementar aranceles, vamos a llevar a la Constitución también nuestra política arancelaria. Nos parece, compañeras y compañeros, que eso es un error y que no podemos caer en la provocación. Esta dinámica de estar reformando la Constitución para poner lo que el Señor quiere escuchar nos va a meter en una espiral sin fin. Es una dinámica que no tiene ningún sentido. Compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano creemos que la mejor manera de defender la soberanía mexicana es concentrarnos en la solución a los múltiples problemas que nos aquejan, afianzar su política interna, fortalecer nuestra democracia, no desmantelar o cooptar el poder judicial, no eliminar el pluralismo político. En todo caso, diversificar nuestra economía y nuestras exportaciones hacia el mundo. Ayudar a los emprendedores mexicanos para que tengan mejores condiciones de inversión en México y en el mundo. Impulsar, compañeras y compañeros, una política migratoria pensada en los intereses de las y los mexicanos, no del señor que despacha en la Casa Blanca. En Movimiento Ciudadano reiteramos, y con esto concluyo, nuestro voto a favor en lo general, pero insistimos en que esta reforma constitucional no suple la estrategia que debe implementar el gobierno mexicano para confrontar una situación tan compleja y tan tensa como la que tenemos en estos momentos. El pueblo de México merece, compañeras y compañeros, altura de miras y una política exterior a la altura de la historia y de la grandeza de México. Es cuanto, muchas gracias.